6 de julio de 1967. Gran emoción en Bolivia. El misterioso grupo de guerrilleros que desde hace 4 meses tiene en jaque al ejército ha realizado una audaz operación militar. Ha ocupado un pueblo de casi 3.000 habitantes, Samaipata, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, centro petrolífero e industrial del país. El gobierno y el ejército bolivianos emiten dramáticos comunicados, pidiendo al pueblo que se mantenga unido frente a la grave amenaza a la patria boliviana. Vamos hacia Samaipata, recorriendo la misma carretera que los guerrilleros emprendieron en el 67, secuestrando un ómnibus y un camión. En Samaipata desarman y mantienen como rehenes a 10 soldados. Uno de estos fue muerto al intentar resistir. Compran comida y sobre todo medicamentos. He aquí al farmacéutico de Samaipata. Entonces cuando yo sentí que tocaron un estampido de un fusil, ¿no? Escuché. Inmediatamente me desperté y me senté en mi cama. Estaban las luces ardiendo en todo el pueblo y en mi cama también, ¿no? 5 minutos de que fue la descarga del estampido, entonces fueron los golpes en mi puerta con la carabina, ¿no? A eso vine, inmediatamente abrí las manos de arriba y me encontré, cuando vi aquí al frente, no, supongo que era Darío, ¿no? No sé cuál de los altos, el más alto que había entonces, ¿no? Con su boina azul, sudando la frente, tipo en alto, con las barbas hasta aquí, y el cabello también atrás, ¿no? Entonces yo le digo, le voy a atender. No, ábranos la puerta, porque no le vamos a robar, no le vamos a saltear. Puso el fusil ahí, hizo un trampolín y se entró. ¿Y qué pidieron? Drogas. Entonces entró mirando cosas, casilla por casilla, para encontrar la droga que querían, ¿no? Eran varias drogas que querían. Necesitaban algodones, necesitaban agua oxigenada, necesitaban gasa, pero drogas, entre las drogas querían alupen, butasolidina, encontraron, querían otro ergapirini también, muchas asmáticas, ¿no? Neoasma, no, que no tenía yo, pero ellos más o menos 1,5 millones han llevado sin pagar, pero no por causa de ellos, sino por culpa mía, ¿no? Que yo no calculé, como también no me llama capaz de calcular al cálculo sin hacer un detalle, no se puede cobrar lo legal, ¿no? La dictadura militar boliviana, presidida por el general de aviación René Barrientos, había depuesto en noviembre de 1964, con el 177º golpe de la historia de Bolivia, al gobierno de Paz Estenssoro, en el poder desde el 52. El gobierno de Paz Estenssoro se había convertido, de revolucionario, en una burocracia ligada a una élite. Sin apoyo popular, no pudo oponer resistencia alguna al golpe. El general Barrientos, una vez en el poder, había devuelto casi todos los viejos privilegios a las oligarquías terratenientes y mineras, pero sin lograr devolver a los latifundistas todas las tierras distribuidas en el 52 a los indios, ni suprimir los sindicatos mineros. Estamos ahora en 1967. Luego de 3 años, muchos dudan que Barrientos pueda seguir en el poder. Casi todos los partidos están en la oposición. Las Fuerzas Armadas están divididas. El comandante del ejército, general Obando, no oculta sus ambiciones presidenciales. La misteriosa guerrilla, que desde marzo del 67 actúa en la zona de Santa Cruz, contribuye a la inestabilidad del gobierno, mientras este refuerza la unidad del ejército. El primer choque, el 23 de marzo en Ñancahuazú, le cuesta al ejército 7 muertos, 6 heridos y 11 prisioneros. El segundo choque, el 10 de abril en Iripití, otros 9 muertos, 7 heridos y 18 prisioneros. El 25, 26 y 27 de abril, nuevos choques producen 5 muertos cerca de Muyupampa. Son apresadas 3 personas acusadas de colaborar con la guerrilla: Regis Debré, Ciro Bustos, argentino, y Eduardo Rote, anglo-chileno. El 8 de mayo, cerca de Yacuiba, 2 muertos y 4 heridos. Después de
El 6 de julio es ocupada Samaipata. El 30 de julio en El Filo, cerca de Río Grande, el ejército registra otros 4 muertos y 6 heridos. Solo después de 5 meses, un primer éxito. El 31 de agosto en Vado del Yeso, son sorprendidos en una emboscada y muertos 10 guerrilleros. También es capturado un desertor, Paco, quien entrega nuevas pruebas de que la guerrilla está dirigida por cubanos. Al mando de todas las operaciones se encuentra el comandante Che Guevara, a quien no se veía públicamente desde hacía 2 años. La prensa mundial se interrogaba sobre su misteriosa desaparición. Se prueba así que el Che había entrado en Bolivia en noviembre de 1966, después de haberse rasurado la cabeza, la barba y las cejas hasta resultar irreconocible. Por distintas vías entraron otros 16 cubanos y 3 peruanos. Los guerrilleros no eran centenares, como se creía, sino solo unos 50, ya incluso reducidos a menos. La opinión pública recibe con escepticismo las revelaciones del ejército. El 26 de septiembre, en un pequeño pueblito, La Higuera, una emboscada del ejército provoca la muerte de otros 3 guerrilleros, entre los cuales figura Coco Peredo, uno de los líderes bolivianos de la guerrilla. León y Camba, 2 desertores, son capturados. El 8 de octubre, la clamorosa noticia. En la quebrada del Churo, cerca de La Higuera, el ejército ha ubicado nuevamente a los guerrilleros, matando a 6 y capturando a su comandante, Ernesto Che Guevara, quien ha muerto en la noche, declara el ejército, desangrado por las heridas sufridas en combate. Los periodistas son invitados a la ciudad de Valle Grande, a 50 kilómetros del lugar del combate, para asistir a la identificación del cuerpo del Che. Un helicóptero llega de La Higuera con el cadáver del comandante guerrillero, que luego es exhibido en la lavandería del Hospital de Nuestra Señora de Malta. Empezamos nuestra encuesta escuchando la versión oficial del ejército boliviano. He aquí al coronel Miguel Ayoroa, quien dirigió a los Rangers bolivianos en la captura del Che. ¿Y cuando usted llegó en La Higuera el día 8? El Che ya estaba capturado. Cuando yo llegué el día 8, estaba él capturado ya y había sido despachado, herido como se encontraba, para ser atendido a La Higuera, donde existía un sanitario de la compañía. ¿Y qué ha podido recoger usted de cómo se desarrolló la captura? De acuerdo a la información que yo recibí en la noche y la versión de los soldados que intervinieron particularmente, luego del combate que se había librado, en un momento en que avanzaba el pelotón del sargento Huanca, el comandante Guevara trató de salir seguramente por esa dirección y allá chocó con esta fracción del sargento Huanca. Indudablemente que ellos no sabían de quién se trataba. Allí fue herido y fue muerto, creo, 1 o 2 guerrilleros más. En estas circunstancias lo capturaron 2 soldados y dieron parte al sargento Huanca. Tengo entendido que él se identificó inmediatamente a los soldados, indicándoles que era el comandante Guevara y que no lo maten, que él era más valioso para el ejército boliviano vivo que muerto. Pero por lo que usted ha podido recoger, ¿qué actitud tenía él? ¿Era una actitud de orgullo? ¿Estaba deprimido? En el momento en que yo lo vi, un momento en La Higuera,
cuando él llegaba, le pregunté si él era evidente el comandante Guevara, y él me dijo, sí, soy yo, me dijo. ¿Y qué es lo que piensa usted?, le dije, de esta guerrilla. Y él me expresó a mí lo que ya había expresado a otros soldados también, creo, que con él la guerrilla prácticamente había terminado en Bolivia, porque él era el que liderizaba eso, y que no creía que ella continuaría después de su muerte, es decir, el mismo grupo, porque él le informamos que parte de los guerrilleros habían escapado. Evidentemente habían logrado escapar 10 guerrilleros a cargo de Pombo y de Inti Peredo. Ahora él estaba muy deprimido. Yo lo noté muy preocupado y podría decir bastante deprimido, para tal vez el fracaso que él consideraba ya de la guerrilla y el hecho de ver varios de sus amigos muertos, le causó un impacto fuerte, porque uno de esos momentos al pasar vio, creo, el cadáver de Antonio, un cubano, y él dijo, Antonio, exclamó, y se agachó. Yo lo vi bastante decaído en esta oportunidad, es lógico, creo eso. Y encargamos el cuidado del comandante Guevara a el sanitario y al teniente Huerta y los soldados que debían irse relevando cada 2 horas. Pero al teniente Huerta se le encargó que él permanezca toda la noche con él, y el sanitario también que esté listo al lado de él. Entonces, el día después, usted no estaba en el campamento. Nosotros, en cuanto llegó el coronel Centeno y se le dio el parte, junto con él y el capitán Prado nos desplazamos a la zona de operación, a unos 3 o 4 kilómetros de la higuera. Allí estuvimos hasta que se realizó la limpieza, donde hubo un pequeño encuentro con una fracción que había estado queriendo escapar todavía. Después de esta operación, nos replegamos. Cuando llegué a la higuera, lo encontré al comandante Guevara, que estaba ya muerto en una camilla y listo para ser embarcado en un helicóptero que habían mandado de Valle Grande. Entonces... Sí, que usted no estuvo presente a la muerte de no estuve presente. Cuando llegué, él ya estaba en una camilla y estaba envuelto en una hamaca de las que ellos usaban, y incluso podría decirle que la expresión que él tenía en ese momento era especial, puesto que él... Respecto a esa foto, la foto esta, ¿qué diferencia usted le encuentra? Bueno, como les decía, la expresión de la foto no es la que originalmente él presentaba cuando estaba muerto. Él, cuando yo lo vi en la camilla listo para ser embarcado en el tren del helicóptero, tenía la boca bastante abierta y los ojos cerrados. Entonces se dispuso, para evitar esta expresión un poco desagradable, que con un pañuelo que le pase por encima de la cabeza y por debajo de la mandíbula se le amarre para lograr cerrar la boca. Se hizo esto y el sanitario fue el que realizó esto, y se lo embarcó en el helicóptero y se lo condujo a Valle Grande. Sé que allá en Valle Grande, en cuanto llegó, le abrieron los ojos, le lavaron un poco la barba y le quitaron el pañuelo para sacar una fotografía que sea más fácilmente reconocible y poder comparar con las que se disponían de él. ¿Usted puede hacer alguna información sobre cómo fue la muerte de Che? Bueno, la versión que yo tengo es que él sufrió una hemorragia interna y no había médico, porque se pensó evacuarlo en la noche o el mismo día de su captura, pero usted sabe que en la noche los helicópteros no tenían un lugar, una iluminación apropiada, las turbulencias propias de la hora no permitieron que regrese. Tal es así que incluso un soldado nuestro que se encontraba herido
tuvimos que perderlo por falta de movilidad para sacarlo a Valle Grande, donde ya existe un hospital más o menos bien montado. Al día siguiente ya habíamos perdido al comandante Guevara y el soldado que teníamos, creo que era el soldado La Fuente, que había fallecido también por causa de sus heridas. Entonces, el Che murió en la mañana o en la noche por hemorragia, ¿cuándo? Yo creo que en la mañana, nosotros salimos temprano hacia allá y no... ¿Y murió? Según el sanitario que teníamos ahí, porque no teníamos ningún médico, era un soldado entrenado para sanitario, por hemorragia interna. Como es sabido, el ejército norteamericano jugó un papel fundamental en la liquidación de la guerrilla. La división de Rangers bolivianos que capturó a Guevara había sido adiestrada por un oficial de las Boinas Verdes, el mayor Pepe Shelton. Helo aquí en Memphis entre un grupo de alumnos. ¿Cuál ha sido su carrera militar, Mayor Shelton? I came in 1948, went to Japan, spent a tour there, then the war in Korea started. Bueno, yo estuve en la carrera militar 20 años. Empecé en el 48 en Japón. Estuve allá 2 años, hasta cuando empezó la guerra de Corea. Fui a Corea, donde me hirieron 2 veces y volví a los Estados Unidos. Me promovieron a suboficial en el 51 y en el 58 me gradué de oficial. Y luego la escuela de Rangers, la escuela de tropas aerotransportadas, un curso en Fort Jackson, después nuevamente en Corea. Y allí un curso en Fort Bragg para entrar en las fuerzas especiales, los Boinas Verdes. En este cuerpo me quedé hasta que me retiré después de las operaciones en contra de la guerrilla del Che en el 68. ¿Y cuál es su actividad de instructor en esta escuela? Yes, here at Hamilton, we have 4 instructors. Principal en esta escuela, el colegio de Hamilton, principalmente frecuentado por estudiantes negros, yo soy el instructor militar principal, con otros 3 instructores militares más. En el 10º curso es obligatorio participar en nuestro entrenamiento, mientras en cambio es facultativo en los 2 cursos posteriores. Tenemos en nuestro batallón alrededor de 400 estudiantes, de un total de 3.000. Les enseñamos materias militares básicas, como primeros auxilios, lectura de mapas, exploración, ciudadanía, mando, autodisciplina, autorrespeto, respeto para la autoridad, patriotismo, honrar a la bandera, a Dios, a la nación. Todo esto. Citizenship, self-discipline, self-respect, respect for authority, patriotism, honoring the flag, God, country, all of that. El hecho de que usted entrenó un batallón Ranger fue vital para el éxito de las operaciones en contra del Che. Vital for the success of the operation or not? Well, it obviously was if... Bueno, ciertamente lo fue, si se considera que nada tiene más éxito que el éxito mismo. ¿Y usted considera que sin el entrenamiento americano, el ejército boliviano solo hubiera sido capaz de derrotar a la guerrilla? Well, I wouldn't venture an answer to that. Bueno, no quisiera aventurar, prefiero contestar a esto. Prefiero creer que hemos contribuido grandemente al éxito de la misión. Y el hecho que las tropas que hemos entrenado fueron las que finalmente capturaron al Che, me hace pensar que fue ciertamente una importante contribución. ¿Y con cuáles de las 4 compañías que usted entrenó se enfrentó el Che? Esto es un punto interesante. Él chocó con la mejor compañía y el mejor pelotón de esa compañía, el que había obtenido el puntaje más alto de los exámenes finales de entrenamiento. Con un poco de suerte, se hubiera escapado.
Los cercos militarmente nunca son completos, otros escaparon. ¿Cuántos militares tenía bajo su mando? Norteamericanos, 16 conmigo, ¿Y cuánto tiempo empleó para entrenar a los bolivianos? 6 meses, ¿Y cuántos soldados entrenó? cerca de 600. ¿Cuáles eran las instrucciones que usted tenía de parte americana en caso de que hubiera capturado al Che? We had no instruction because we didn't know that he was. No teníamos instrucciones, ya que no estaba en nuestra zona. We had no instruction Pero to kill anyone. no teníamos órdenes de matar a nadie. Si lo hubiera capturado, lo habría entregado a las autoridades bolivianas. Nuestra misión era solo de entrenamiento y las instrucciones decían: entrene al batallón, equipe al batallón, póngalo listo, envíalo al campo y déjelo ir al combate. Y es esto lo que hicimos. Train the battalion, equip the battalion, get them ready, send them out, turn them loose, let them go. And that's what we did. Todos los que hemos entrevistado están de acuerdo que, de alguna manera, el Che influenció sus vidas. ¿Le pasó lo mismo a usted? Che gave to him an influence, somehow, or in a bad sense or in a good sense. In which way Che did influence your life? Yo no tenía nada personal en contra de él. El Che hacía su trabajo y yo el mío. Yo gané, pero ciertamente influenció en mi vida, porque realicé la misión militar más importante que un boina verde pudiera hacer: entrenar una unidad, enviarla al combate y capturar a alguien como al Che Guevara. Train a unit and have it go out and get somebody like Che. Sobre los acontecimientos del 68, escuchamos a otro profesional del Pentágono, Harvey Wallender, quien fue director de los servicios de inteligencia en el entrenamiento de los Rangers bolivianos. Harvey Wallender, Washington. ¿Podría decirnos quién decidió matar al Che Guevara? Bueno, naturalmente yo no participé en ninguna decisión de este tipo. Recuerde que nosotros, norteamericanos, no estamos en la zona de combate. Teníamos órdenes de no avanzar más allá de 100 kilómetros de esa zona. Nuestra misión era de entrenar a los soldados, no de dirigirlos o ayudarlos en combate. Cualquier cosa que haya sucedido en La Higuera fue una decisión boliviana. Nuestro informe oficial, naturalmente, dice que Guevara fue herido en combate. No sé exactamente lo que pasó, pero repito, se trató de una decisión de la soberana República de Bolivia, no de los Estados Unidos. Bueno, pero ¿por qué los bolivianos tomaron esa decisión? Si hubiesen dejado al Che en vida, hoy él tal vez no sería el mito que es ahora. Bueno, no sé. Solo quiero decir esto, que si los bolivianos hubiesen tenido un prisionero como Guevara en sus cárceles, habrían tenido un grave problema político. Recuerde usted lo que pasó con Debré. La opinión internacional estuvo en contra de los bolivianos, a pesar de que lo capturaron en acción de espionaje en contra de Bolivia, en estado de guerra. Él no admitió en el proceso. Los diarios de Guevara dicen claramente que él estudió y recomendó ciertas áreas para la guerrilla y que llevaba un mensaje de Fidel. Esta es la definición internacional de espionaje. Pero por la personalidad romántica de Debré y por el hecho de que los bolivianos no son capaces de manejarse realmente a nivel internacional, quedaron muy mal y el gobierno tuvo serios problemas. Por lo tanto, yo solo puedo especular de que los bolivianos no estuvieron ciertamente descontentos de que Guevara haya muerto en combate, porque haberlo tenido como prisionero político hubiera creado reales problemas. Las versiones estadounidenses sobre la muerte del Che están llenas de vacilaciones y admisiones que contrastan con la versión oficial boliviana. ¿El Che murió realmente por hemorragia debida a las heridas o ha sido matado después de su captura para eliminar así a un peligroso e incómodo prisionero? Partimos hacia el pueblo de La Higuera, cerca de Valle Grande, para interrogar a los campesinos.
6 horas de jeep de Valle Grande a Pucará en una pista apenas transitable. De Pucará a La Higuera hay un solo camino, pero controlado por el ejército. Vamos, por lo tanto, con una caravana de mulas por las montañas hasta el pueblo donde murió el Che. Otras 5 horas de mula. Dictadores, asesinos, gorilas y generales. Estamos a más de 2000 metros, en el escenario árido y majestuoso de los Andes bolivianos. Son las montañas donde se consumó la lenta agonía de la guerrilla. Y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas, El Che, en la última página de su diario, expresa su temor de que una vieja campesina, que encontró poco antes del combate, los ha de denunciar al ejército a pesar de que él le regaló algún dinero. En realidad, fue este hombre el que los denunció, un campesino que posee un campo cerca de aquí. ¿Cómo se llama usted? Manuel Herrera. Bueno, dígame una cosa. ¿Qué es lo que pasó usted aquí con el Che en esta quebrada? Yo no sabía nada, de manera que solamente una noche vino un campesino que ya estaba ahí abajo regando una papa. Vino y me dijo que había sentido gente extraña ahí, estaban por entrar a su huerta total. Era a las 11 de la noche sería. Entonces ese hombre llegó, parece miedoso, como sería así temblando en camisita, un tallecito. Como a nosotros tanto nos metían miedo los militares, nos asustían. Entonces, de esa manera, yo qué hacer, porque yo temía que yo no le atendía al hombre, podía irse a quejar al ejército. A mí qué cosas me hacían. Claro, entonces de esa manera resolví mandar a mi cuñado a La Higuera. A La Higuera para que vaya a dar parte al ejército. Y mi cuñado fue. ¿Cómo se llama su cuñado? Abel Muñoz. ¿Y después qué pasó? Después volvió él y dice que van a venir, dijo. Dice que van a venir, dijo. Entonces los hemos esperado dentro del día. Han venido, ¿cierto? Cuando a las 12, así sería, se oyó unos tiros de bala ya, aquí en esta quebrada abajo, ¿no? Entonces, ¿Para? No, ¿dónde era la quebrada? Aquí esta quebrada abajo, allí. Bueno, ¿y entonces? Entonces, yo vine a un objeto allí, a una casa, hay una mujer enferma, me vine a ver eso y salimos al mogotito cuando vi de 4 o 5 hombres con su kepa en su espalda por una faldita a esta banda de allá, salían de la quebrada para allá. Entraron una cañadita, no supe más. Dijeron que eso eran los hombres ajenos. Y de ahí, y el ejército estaba aquí y otros habían allá, así, estaban rodeados, ahí en ambas partes. De ahí yo pronto me recogí a mi casa cuando ya hubo una orden del oficial Mario Terán que venga con unos 3 peones a sacar un soldado, heridos, soldados, ¿no? De este churito, de esta cuchillita, de allá abajo, ¿no? Hemos venido con 3 o 4 peones, hemos venido a recogerlos de ahí, hemos sacado 2 soldados heridos y otro muerto. Eso hemos sacado hasta aquí arribita. Hasta aquí, hasta salir a este camino que atraviesa, ¿no? Póngase un poco el cabello más atrás. Sí. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted se interesa en política? No, nosotros no tenemos nada que ver con política. No tenemos nada que ver. Nosotros somos hombres pobres, tímidos del campo y cumplimos las órdenes que nos mandan y también vimos que de repente les castigaban por ese motivo. Nosotros no teníamos ninguna intención con nadie. Nosotros a todo mundo que venía a la casa nosotros lo recibíamos, le dábamos de comer. Sean quien hubiera sido, hubiera llegado, le dábamos.
Oiga, ¿y usted sabía quién era la gente que daba la calle, que eran guerrilleros, que había el Che Guevara? ¿Lo sabía? Sí, solo por referencias sabíamos que habían esos hombres, que ya había pasado un combate ya aquí hasta otra parte también. Eso supimos, que ya había pasado, y de esa manera se escuchaba así que habían esos hombres. ¿Pero usted comunista, anticomunista? No, de nada, yo soy liberal, querido. Yo no tengo ninguna intención en ninguna política. Yo soy hombre pobre, vivo de mi trabajo, vivo trabajando para sostener mi casa y mi familia, ser estudiante. No me interesa a mí nada, yo no tengo la culpa en nada, sumamente. ¿Y después sintió lo que pasó, que mataron a Che? Como no todos sentíamos por el uno y sentíamos por el otro, porque también veamos que eran personas como nosotros. O diga señor si no era así. Sentíamos por una parte y por la otra, porque ambos eran hombres como nosotros. Eso nos sentíamos todos, pero no había caso de nada de decir ni cómo, porque los militares nos ultrajaban. Al campesino Herrera le hemos dado 5.000 pesos, la misma suma que recibió del ejército para denunciar la presencia del Che. Explotan al campesino, al minero y al obrero. La Higuera es uno de los tantos caseríos bolivianos, un grupo de casuchas de barro seco con 2 caminos. Sus habitantes, menos de 400, viven de la agricultura y la ganadería. Todavía hoy no han entendido bien qué es lo que ocurrió en su pequeño pueblo, hasta ayer aislado del mundo. En la plaza central, un calvario, según las tradiciones de esta zona. Del dominio explotador. En la Higuera hay también una escuela para los niños esparcidos en los valles. De la nación liberada, Bolivia también le llora. Ningún campesino responde a nuestras preguntas. No han visto nunca un equipo de televisión. Tienen miedo de las posibles represalias del ejército, que tiene agentes allí. Varios han dejado el pueblo para ir a vivir a otros lugares. Nos dicen que la vieja escuela ha sido destruida por el ejército para eliminar trazas del lugar en que murió el Che. Han construido otra, casi idéntica. He aquí la nueva escuela, poco más de una cabaña de barro seco. Ernesto Guevara, el Che, caminó estos mismos pasos, sostenido por un soldado, cojeando por su herida en la pierna derecha. Aquí, en esta mísera escuela, ahora clausurada por el ejército, ha muerto el Che. Mi comandante Guevara, no hay en tu muerte una flor. En la Higuera, el miedo nos ha impedido toda investigación y hasta el material que hemos filmado corre peligro. Volvemos el mismo día a Valle Grande, otras 5 horas de mula y 6 horas de jeep. Valle Grande es tan famosa como la Higuera en la historia del Che. Aquí fue expuesto su cuerpo, en la lavandería del Hospital de Nuestra Señora de Malta. Es un pueblo de poco más de 7.000 habitantes. Una plaza, un monumento, un cine. Aquí hemos buscado otros testigos. Finalmente, ubicamos a un técnico de la lucha contra la malaria, que va continuamente a la Higuera y conoce a todos los campesinos de la zona. Acepta hablar, pero lejos de Valle Grande. Esta entrevista, por razones técnicas debidas a las difíciles condiciones en que se realizó, debió ser regrabada. Presenta defectos de sincronización entre voz e imagen. Dígame una cosa, aquí toda la gente tiene miedo de hablar. ¿Por qué tiene miedo? Porque después hay mucha represalia de los militares. Pero usted podría contarnos algo sobre lo que pasó en la guerra. Podría contar algo que me contó un amigo de Pucará. Él me dijo que lo había encontrado el 27, el 28. No, el 27 de septiembre. Iba de Loma Larga a la Higuera pasando por Espugio. Se encontró ese día con 2 tipos y lo llevaron primero con un grupo, después con otro grupo. Y en el tercer grupo estaba un señor echado sobre un busto, sobre su equipaje y chupando naranja.
y le regaló una naranja y le preguntó de dónde venía. Él le dijo que de Pucará. Le dijo, bueno, entonces usted se va y no avisa a nadie que estamos nosotros por acá. Y a los pocos días, a los 4 o 5 días, llegó a la higuera y vio a la gente que estaba aglomerada en la escuela vieja, ¿no? La escuela que ya no hay ahora. Y él preguntó, ¿quién estaba allí? Está preso el Che, le contestaron. Y entró en ese momento doña Ninfa, la mujer del telegrafista. Entró con un plato de carne asada, papa y lechuga, y le dio, y en ese momento vio al Che amarrado en esa forma. Lo vio así amarrado. Entró un militar, no sé quién es, y dijo que ya le habían desamarrado la mano y ya el Che había comido, y comido rápido. Eso es lo que me han contado. Ha comido y luego dijo que le hicieron un favor. Sáqueme la pipa de bolsillo, dijo, y sáqueme un cigarro. Porque de vuelta lo volvieron a amarrar. Entró otro militar y lo volvió a amarrar. Sáqueme y desenvuelve el cigarro y desfuérzalo, dijo. Destoció el cigarro, se lo puso en la pipa y se lo encendió. En ese momento miró el tablero de la escuela y dijo que había una palabra escrita con acento. Y preguntó quién era la profesora. Es Julia Arteaga, le contestaron, pero yo creo que era Julia Valdera. Entonces el Che dijo que si la profesora le ponía acento a esa palabra, ¿qué sería de los chicos? Porque esa palabra no tenía acento. Nosotros hemos identificado también al campesino del que hablan Gutiérrez y el mismo Guevara en su diario. Fue testigo presencial de la ejecución del Che. Se llama Luis Quintanilla y vive ahora en Pucará. Después de muchas vacilaciones, acepta hablar. Cuando había estado atravesando de Alto Seco al lado del Pugio, venía del Pugio cuando me hallo con 2 hombres parados detrás de un palo en el camino. Y entonces, ¿dónde va? Me dice, le digo, voy aquí arriba, aquí a mi casa. ¿Usted es de aquí? No, yo soy de Pucará, le digo. Mi señora trabaja como profesora. Entonces, camine usted, vamos donde el jefe, me dice. Uno de ellos, porque 2 habían estado. Vamos donde el jefe. Bueno, le digo yo, medio asustado. Llegamos una quebrada arriba, un cañadón. Así que hallamos un grupo, 3, más arribita otros así. Naranja, nos dimos con un señor que había estado echado sobre su equipo, chupando naranja. ¿De dónde es usted? Me dice. Soy de Pucará. En Pucará hay policía, me dijo. No hay, señor, no hay más que un corregidor, le dijo. Es un corregidor, no hay nada. Hay médico, me dijo. No hay, señor, le dijo. Me notó que yo estaba medio asustado, ¿no? No se asuste, me dijo, si nosotros venimos a velar por ustedes, nosotros no venimos a pelear, a hacerles nada, nosotros estamos trabajando por los campesinos, me dijo, por ustedes. Nosotros lo que peleamos es con el ejército, me dijo. Porque, claro, yo me sorprendí, ¿no? Estaba medio asustado. Me vio que yo estaba asustado, me regaló una naranja porque él había estado chupando naranja. Así, descansando sobre su bulto. ¿Qué impresión daba? Bastante claro, como yo por primera vez lo conocía, y de esa clase de gente, porque ellos, claro, estaban medio traposos, ¿no? Ahora su cabello, su barba, que yo nunca había conocido. Él estaba bien nomás, medio pálido, nomás lo noté. Usted estaba en la higuera cuando capturaron al Che. ¿Cómo fue la captura del Che? No he estado, doctor. Bueno, pero usted... ¿Sabe de que como mi señora trabajaba allí en el Pugio, entonces el director mandó un encargo diciendo que no trabaje, que suspenda por motivo de que estaban en pleno combate, que había guerrillas. Y entonces me dice mi señora, a ver, vaya, anda a preguntar, porque era un encargo, no era una orden escrita. Voy yo a preguntar, llego a Labra lleno de soldados. Labra del Picacho. Había habido soldados. Crucé de ahí a la higuera, cabalmente de que también lleno de soldados ahí.
Al pasar entonces ahí en la posta veo unos cadáveres, bien chivos, los mismos que vi allá en el Fugio, muertos. Cuando ya me apego a la puerta a mirar, el señor, el que me dijo que vamos donde el jefe, lo reconocí que estaba muerto, con el que me habló. Y después usted vio dentro de la cabaña al Che. ¿Cómo estaba el Che? Es decir, dentro de la escuela, muerto. ¿Lo vio muerto? Muerto lo vi, ya cuando yo llegué ya había estado muerto él. Ahora, usted pudo recoger, hablando con la gente de la zona, si el Che durante su prisionía era alegre, era triste, qué humor tenía. Demostraba cansancio, según me dijeron. No a mucho. Me contó una chica, Quiroga, Eva Quiroga, que no está tampoco más en Pucará. Ella me contó que fumaba mucho y estaba preocupado. Y le llevaban sopa y comía 1 o 2 cucharadas y decía, no puedo más, estoy mal, decía. Me contó la chica esa que cuando llegó el herido, él mismo se había curado la mano, no sé si la izquierda o la derecha, una pequeña herida que tenía. Se curó ahí mismo, en la higuera. Oiga, ¿es verdad que tuvo una posición muy valiente? Mucho. Porque cuando entró en su cuarto el oficial Terán, la chica me contó que Che Guevara le dijo, apunte bien, usted ha venido a matarme, apunte bien, cobarde, va a apuntar bien. Así le contó Terán a la Quiroga. El que lo mandó, el que le dio la orden para que fuera a matarlo, fue Cielich. A mí me lo han contado, la chica esa. Eva Quiroga, la muchacha confidente de Terán, de la cual habla Gutiérrez, vive ahora en Santa Cruz, el centro industrial de Bolivia. Hemos ubicado también a este testigo que ha dejado la higuera después de la muerte del Che. Actualmente trabaja en el mercado central de Santa Cruz y vive con una tía que tiene una tienda de especias. Le hacemos leer una carta de Gutiérrez y le hacemos oír la entrevista de Luis Quintanilla, del cual es pariente, para que reconozca su voz y acepte hablar. Me dijo, yo quiero hablar con la gente de aquí, nosotros no hacemos ningún daño a nadie, me dijo. Eso me dijo. Pero todo es inútil. Cuando volvemos al día siguiente, Eva Quiroga ha dejado Santa Cruz. Todos nos eluden. Los testigos de la muerte del Che son imposibles de ubicar. El sargento Mario Terán, que según nuestra encuesta resulta ser el ejecutor del Che, ha muerto en el 69, según afirma el ejército. Pero recibimos una indiscreción de un alto oficial boliviano. Mario Terán, bajo otro nombre, vive en Cochabamba. Es instructor en el del regimiento de la ciudad, la segunda de Bolivia. Hemos ido a ubicarlo. Tomado de sorpresa, no ha podido sustraerse a este encuentro. ¿Podría relatar cuál ha sido la actitud de Che Guevara durante su prisionía? Muchos han dicho que fue de hombre valiente, que nunca aceptó que había sido derrotado. ¿Es cierto eso o no? Referente a esto, el Che Guevara ha sido bastante valiente. Nunca ha tratado de humillarse, por más que haya estado preso. Pero él estuvo triste, dio prueba de que estaba, se sentía derrotado. No. Nunca. Bueno, pero ¿cómo explicó él su derrota? O sea, él estaba preso, entonces tenía que reconocer que estaba derrotado. No reconoció que estaba derrotado. Cabalmente, según sus comentarios de él, a grandes que también yo había escuchado, era que por la falta de apoyo del pueblo que había tenido su derrota. Bueno, ¿puede contar alguna anécdota que demuestre cómo él fue durante su prisionía, alguna manera de ser de él? Comida, cosas así. ¿Comidas? Sí, que hizo comer, tenía ganas de comer. Esto no podía decirle porque cabalmente tampoco me he encontrado juntamente con él, porque como ya había llegado cansado de la operación, del recorrido que había tenido, no estuve presente. Pero parece que durante la prisionía él estuvo haciendo cosas, por ejemplo, peleándose con oficiales. No conozco esto, no conozco.
No me consta. Que estuvo criticando como una maestra había escrito en el cuadro letras de los escolares. No conozco. ¿No? Tampoco. ¿Tiene alguna anécdota de lo que dijo él cuando lo tomaron preso? Tampoco conozco. ¿Alguna anécdota que indica cómo era el carácter del hombre, cómo se presentaba, qué impresión daba? Tranquilidad. Tranquilidad. Pero él estaba triste, deprimido, ¿cómo estaba? Como le digo, bastante tranquilo. No demostraba ningún temor ni otra cosa. Pero digo alguna frase sobre ustedes que lo habían capturado, de lo que militarmente había sido reparo. Cabalmente, como le digo, no estaba presente en el momento, no estaba presente. Pero pudo recoger algunas anécdotas de algunas personas que estuvieron presentes, de cómo él fue. No, ninguno. Ahora, hay varias de las personas que hemos entrevistado, sea en la higuera que por parte militar, sí. Especialmente en Fuerza Americana, que lo indican como uno de los ejecutores del Che. ¿Qué quiere usted o desea aclarar al respecto? Al respecto, yo lo único que pudiera aclarar que él ha fallecido por falta de atención médica. Como tenía varias heridas que había recibido en el combate, se ha llegado a desangrar este hombre y ha sido para que haya llegado a morir. Pero entonces todas las personas de la guerra y también los americanos que dicen que él fue ejecutado y que usted fue uno de los que ejecutó, ¿qué opina usted respecto de eso? Lo único que le puedo decir es lo que cabalmente le he dicho, ¿no? Que él ha fallecido por falta de atención médica y desangramiento. Hay una entrevista que nos han dado, que yo quiero que usted la conozca, donde dicen que el Che, cuando usted entró, le dijo, dispare bien, apunte bien, porque usted va a disparar a un hombre. ¿Es cierto eso? No conozco. Como le digo, estaba bastante rendido, ¿no?, de la caminata que había tenido en el día, a lo cual me encontraba descansando. Pero, ¿cuáles han sido sus relaciones con el Che? Directamente ninguna. Pero usted lo tomó preso. ¿Preso? No. Poder no. No ha caído preso en mi poder. Ha caído preso en poder de soldados. Y entonces, ¿usted cómo tiene esa idea del Che, que ha sido valiente y sereno? Porque lo vi ya en la higuera. En la higuera ya lo he llegado a ver. Y es donde lo he conocido. En combate no lo he conocido. Ahora, el informe médico que el doctor Martínez nos daba en la higuera, sí, que en todas cosas murió de un disparo en el corazón. Que sería una cosa bastante complicada para explicar cómo se desangró. El disparo en el corazón causa una muerte bastante grave. Violenta. No, pero como les digo, ha tenido bastantes heridas. Tenía en las piernas y... en las piernas. Sí, pero una herida en la pierna no causa el desangramiento de una persona rápida. Pero pues han sido varias heridas, no ha sido solamente una. Varias de las entrevistas dicen que hubo un sorteo de 4 o 5 personas encargadas de ejecutar el Che por un orden que vino de la paz, y que usted fue el primero en ejecutar esta orden, y después hubo el teniente Pérez que disparó un tiro en el corazón del Che y otros 2 que dispararon otros tiros. ¿Qué declara usted sobre esto? Al respecto, que preguntan sobre el sorteo que dicen que ha habido para la ejecución del Che, completamente falso. Al menos en mi presencia no había ningún sorteo. Como dato antes había indicado, yo estaba un poco cansado, ¿no?, a lo cual me retiré a descansar.
que conozca que haya habido sorteo, no, de ninguna cuenta. Pero usted entonces no participó en ninguna ejecución. En ninguna ejecución, porque tampoco ha habido. Entonces, ¿por qué esta gente declara eso? ¿Qué opina usted? La opinión que puedo tener al respecto es que la gente ha hablado mal. Porque, como le digo, no ha habido ninguna ejecución ni sorteo alguno que conozca. Yo estaba cansado y me retiré a descansar. Y cuando ya supe al día siguiente que había fallecido, como le decía, por falta de atención médica y el desangramiento que tuvo. ¿Era un tipo que daba atención, respeto? Su mirada bastante tranquila y serena. Impresionaba al llegarlo a mirar a él. Santiago de Chile. Aquí se había refugiado después de la caída del gobierno progresista del general Torres, el mayor Rubén Sánchez, capturado por el Che en uno de los primeros choques, el 10 de abril del 67. Después de la caída de Allende, se ha refugiado en México. ¿Puede decirnos cómo se decidió la muerte del Che y quiénes intervinieron en la reunión que se tuvo especialmente a La Paz? En realidad yo no conozco esa parte, quienes intervinieron, solamente por comentarios y por charlas de oficiales. Ustedes saben que cualquier decisión para el fusilamiento de un personaje tan importante como el Che debería ser tomado a nivel de Presidencia de la República y alto mando militar, porque era prisionero del alto mando militar y lógicamente dependía del alto mando militar de la Presidencia de la República. Y posteriormente a quién van a mandar la orden de la ejecución, tiene que ser a un comandante superior, en este caso al comandante de división. Y el comandante de división transmitió lógicamente al comandante de regimiento, de batallón, en este caso el coronel Miguel Ayoroa. Y Miguel Ayoroa designó a un hombre, según hay informaciones, al oficial Terán, el que lo ejecutó. Eso es lo que sé a través de las informaciones de los oficiales que han estado en estrecho contacto en aquella zona. Un testigo importante. Por primera vez, un alto oficial boliviano, protagonista de los acontecimientos de 1967, acepta hablar. Es el general Reque Terán, quien tuvo bajo su mando a la 4ª División en las operaciones antiguerrilla, siendo ascendido a comandante en jefe del ejército boliviano. Reque Terán fue depuesto poco después de la caída de Torres. Ahora vive en Buenos Aires. ¿De qué manera se llegó a la determinación de la ejecución del Che Guevara? Porque uno de los puntos que hemos recogido en nuestro trabajo en Estados Unidos es que los americanos insistieron mucho de que ellos no tuvieron una responsabilidad directa en esa decisión y que la responsabilidad fue de parte boliviana. ¿Usted podría decir un poco cómo se produjo esa decisión y cómo se actuó la decisión? Sí, cómo no. Cuando cayó el Che en la higuera, en el Paso del Yuro, se dio el parte respectivo del general Centeno, actual general Centeno, comandante en jefe, al comando en jefe, que era el general Obando, entonces la cabeza del ejército, de las Fuerzas Armadas, y se hizo una reunión de Estado Mayor para decidir lo que se iba a hacer con el Che. Esa decisión fue tomada en La Paz. Mi posición estaba en Camiri, consiguientemente no tuve ninguna intervención en esta discusión de Estado Mayor. Simplemente he recogido las informaciones y he aumentado estas informaciones en mi situación de comandante de ejército. Y la decisión fue transmitida al general Centeno, quien puso en ejecución la orden que vino de La Paz. ¿Usted puede decirnos quién participó en la reunión en La Paz para tomar la decisión y si hubo un debate o fue una cosa? Fue el alto mando está constituido por el comandante en jefe, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, los comandantes de fuerza, quienes toman la decisión de alto mando, y se transmite al capitán general de las Fuerzas Armadas. Esa es la reunión de alto mando. ¿Hubo unanimidad en la decisión o hubo un debate que usted sepa? Que yo sepa, hubo alguna discrepancia de 1 o 2, tal vez, no más. Pero en la reunión participaban 6, 7 personas. Sí, más o menos 7 personas, o 6. Así que hubo una gran mayoría. Estaba por mayoría, evidente. ¿Y usted sabe por casualidad cuáles son las personas que discreparon en la reunión? Es muy difícil de saberlo porque la votación no ha sido dada a conocer.
Y entonces el general Centeno Mayor y la trajo de vuelta la orden y la transmitió al segundo, me imagino. No al segundo, sino a quien estaba en mando en La Higuera. Que era el coronel Miguel Ayoroa. Miguel Ayoroa, justamente. ¿Y sabe usted cómo se llevó a cabo la ejecución del Che? Bueno, tengo algunas informaciones que las estoy poniendo en el libro también. Es obvio que no dé muchos detalles, lógicamente, pero la ejecución fue dada en la escuela. Nosotros hemos tenido una entrevista con el sargento Mario Terán, que en varios indicios nos ha sido indicado como el que tuvo la orden de llevar la ejecución. ¿Usted tiene alguna referencia sobre este nombre específico? La orden recibió por radio, fue transmitida por radio desde Valle Grande a La Higuera. Pero ¿quién concretamente actuó la ejecución? Nuestra información era que era el sargento Mario Terán Salazar. Sí, Mario Terán. Hay otro punto que todavía sigue siendo un poco controvertido, que es dónde se encuentra el cuerpo del Che. Nosotros sabemos, por varios indicios, que está en la carretera que estaba construyendo el coronel Cielich. ¿Usted cree que esa es una versión cierta o es una versión discutida? Mire, exactamente el lugar donde se ha enterrado el cadáver del Che solamente conocen muy pocas personas, entre ellas el actual comandante en jefe, el lugar exacto. Pero por referencias también tengo yo la misma información que usted. O sea, ¿de qué es la...? Sobre la carretera, sobre algún punto de la carretera. Que va de Valle Grande a... Masicurí. Masicurí. Esta la estaba construyendo el coronel Cielich. Sí, era comandante del batallón de ingenieros. General, el encontrón con Cielich fue bastante agrio, por lo que nosotros sabemos. ¿Puede describir algo de eso que le llegó? Bueno, la información que tengo fue también del mismo sentido, de que la discusión fue bastante agria, donde en un momento de euforia el coronel Cielich dio de bofetadas al Che o lo mesó de sus barbas, una cosa así. Es una información que la dio un soldado que llegó a pasar al lado de la División 8 para allegar informaciones, es decir, el servicio de inteligencia de la 4ª División. Entonces yo le doy bastante crédito a esta información. Pero por su información, el Che, frente a la muerte, ¿tuvo valentía o tuvo preocupación? Sí, claro que sí. Era un hombre de mucho coraje, como que ha muerto por sus ideales, ¿no? Eso hay que reconocerle a Che Guevara, que fue un hombre muy valiente. General, ¿usted considera que fue una decisión acertada ejecutar al Che o esto no lo ha convertido en una gran figura internacional? Bueno, evidentemente lo ha convertido en una figura internacional, pero la decisión para Bolivia fue acertada, puesto que teníamos la experiencia del proceso de Bray, que se convirtió en una plataforma política de tinte de propaganda de un partido político. Yo considero que Debrey, al lado del Che, es muy pequeño para haberle ofrecido una plataforma a un hombre de la talla del Che Guevara. Consiguientemente, en mi apreciación, la decisión fue bien tomada para evitar este problema interno del país. Nuestra encuesta sobre la muerte del Che queda así concluida. Hemos identificado a protagonistas y testigos hasta ahora desconocidos. Manuel Herrera, el campesino que denunció al ejército a los guerrilleros de la Quebrada del Churo. Mario Terán Salazar, el sargento boliviano que ejecutó la orden enviada desde La Paz de matar al Che. Por su parte, el general Reque Terán ha confirmado nuestra encuesta, revelando dónde se encuentra el cuerpo del Che. Pero la muerte del comandante Guevara va más allá de una historia personal. Marca el comienzo de la fase decreciente de la guerrilla. Su muerte y su derrota, por lo tanto, deben ser analizadas en el contexto político del continente. Sobre esto, seguiremos nuestra encuesta.
El proyecto del Che, entonces, no tenía un ámbito limitado a Bolivia. Escuchemos algunos testimonios de las conexiones continentales de la guerrilla. FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, algún rincón de la Argentina. ¿Es verdad que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, surgieron para llevar la guerrilla de Che Guevara de Bolivia también a Argentina? Bueno, sí. Para relatar la experiencia de este periodo, nos tendríamos que remitir a los primeros pasos que da la guerrilla en Argentina. Cuando se conforma el proyecto, o empieza a tener visos el proyecto del Che de la guerrilla continental, hacer el centro en Bolivia, el centro irradiador, el foco en Bolivia, en varios países latinoamericanos nace la idea del aporte concreto, en hombres, en pertrechos, a este proyecto. Lo que un poco demuestra claramente que el proyecto del Che no era un proyecto aislado, sino que estaba enraizado o tenía sus aportes desde otros países. En este sentido podemos decir que en ese momento los grupos que se conforman y que se van a Bolivia, producto de ciertas circunstancias, no se pliegan inmediatamente a la guerrilla del Che. Un poco quedan pierden el último vagón. La derrota del Che, militar del Che, viene a ser un golpe demasiado grande que desconcierta en el proyecto estratégico militar a la guerrilla en general. ¿Y Guevara tomó contacto directamente aquí en Argentina durante el periodo de la guerrilla? Bueno, en el periodo de la guerrilla del Che, contactos personales no hubo intermediarios. El ejemplo más concreto fue la venida de Pombo, de Harry Villegas, a Argentina, a tratar de organizar y de darle respuesta a los grupos que aquí se organizaban para ir a la guerrilla del Che. Abraham Lama, ex guerrillero, periodista, Lima, Perú. La guerrilla que se desarrolló aquí en Perú, ¿tuvo contactos con la guerrilla boliviana? Los conceptos expresados en el libro de Gilles Debré fueron aplicados por el comandante Che Guevara en Bolivia. Todo parece indicar que lo que se preparaba en Bolivia era más que una zona de operación guerrillera propia, era una zona de operación, es decir, reserva. Es decir, que operara como en este momento actúa el Vietnam del Norte frente a las luchas revolucionarias de Vietnam del Sur. Las acciones se proyectarían en ese caso para ser realizadas en la Sierra del Perú y en el norte argentino. La presencia de Chang Navarro, de Galván y de algunos otros peruanos más que murieron, inclusive se supone en los medios y periodistas peruanos que Chang Navarro fue sorprendido por los acontecimientos de Bolivia, que él estaba de paso allá, en la zona de adiestramiento de Che Guevara, y estaban preparando una zona de operaciones en el Perú. De esta manera se pensaba resolver el problema que trae aparejada la dificultad de supervivencia para las guerrillas, pues teniendo una base de reserva, una zona próxima de apoyo que pueda alimentar el proceso revolucionario de una manera más fluida, directa, que el contacto tan lejano con la isla cubana o más que nada puede dar un apoyo moral. ¿Y por qué el Partido Comunista Boliviano no apoyó al Che? La posición del Partido Comunista fue en un principio de apoyo en general, pero cuando las condiciones fueron vistas particularmente, se veía que no había una estrategia definida con relación a la guerrilla. Burdamente podríamos decir, hubo un miedo político a la guerrilla. Ese miedo indudablemente se conjugaba con la posición política internacional de los partidos comunistas, o sea, la idea de que en América Latina, al igual que en Europa, era posible el tránsito de la sociedad capitalista al socialismo
a través de la vía pacífica. Idea que por lo absurda no podía ser adoptada por el Partido Comunista de Bolivia. Absurda en el caso particular de Bolivia, digo yo. Pero que de todas maneras influía en las determinaciones del partido a través. Esa influencia se vio a través de la negativa final del Partido Comunista a apoyar la guerrilla del Che. En concreto, la circunstancia fundamental fue el hecho de que el Partido Comunista tenía que adherirse a una estrategia internacional que era contraria a los movimientos revolucionarios. ...25 de julio de 1967. El presidente Johnson y el premier soviético Kosygin se encuentran en Glassboro, entre Nueva York y Washington. Nace la coexistencia pacífica. Con este encuentro, las dos grandes potencias quieren limitar la carrera de los armamentos, que se hacía insostenible para la economía de ambos países y que mantenía al mundo bajo la amenaza constante de un conflicto nuclear. Inmediatamente después, Kosygin parte hacia Cuba, un viaje que no estaba previsto. ¿Cuál fue el contenido de las conversaciones entre Kosygin y Fidel? Nunca fue revelado. Pocas semanas después, el 5 de agosto del 67, se abre en La Habana la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, que reúne a las fuerzas revolucionarias del continente. El afiche del Che campea por toda la ciudad, como símbolo del compromiso a la lucha de la liberación del continente. Pero la reunión de la OLAS es a la vez el momento más orgánico de la teorización de la guerrilla a nivel continental y el momento de la declinación de la guerrilla. La nueva línea de distensión soviética abre nuevos caminos para varios partidos comunistas del continente. Y a partir de este mismo momento, la guerrilla, así como su organismo de estructuración, la OLAS, comienzan un brusco descenso. Entrevistamos al profesor Walter Rostow, asistente especial del presidente Johnson, quien estuvo en Glassboro. No tengo idea del contenido del diálogo entre Kosygin y Fidel Castro. Pero si el premier soviético fue sincero con Castro, tiene ciertamente que haberle dicho que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en un camino común para la limitación de los armamentos. Por lo tanto, no sería difícil para nadie entender que estábamos muy preocupados por el crecimiento de las guerrillas. Pero si en realidad Kosygin le dijo esto a Fidel, sencillamente no lo sé. Radomiro Tomic, chileno, embajador en Washington en 1967. En esa época usted era embajador en Estados Unidos. ¿Qué supo usted referente a los encuentros entre Kosygin y Fidel? El encuentro entre Kosygin y Johnson en Glassboro seguramente versó sobre diferentes materias, pero se tenía por seguro que tocaría también el papel o las limitaciones que la Unión Soviética quería asumir en relación con este programa de insurgencia armada en América Latina. Tuve la oportunidad, casi diría más bien la suerte, de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, en una reunión que mantuvimos, me hizo saber los términos de la conversación de Kosygin con Castro, según la versión que le había dado el propio Kosygin. Me contó el secretario de Estado que el señor Kosygin le había relatado. Su presentación a Castro fue tan respetuosa para Cuba como clara. Le dijo: la política exterior de Cuba se hace en La Habana y no en Moscú. Del mismo modo, la política exterior de la Unión Soviética se hace en Moscú y no en La Habana. Nosotros no podemos prohibir a Cuba decisiones que tengan que ver con el apoyo a movimientos insurgentes en otros países de América Latina. Pero sí tenemos el derecho y el deber de informar a Cuba que en cualquiera de esas formas de asistencia
a intervenciones en otros países latinoamericanos, la Unión Soviética no dará, no aceptará tomar compromisos. El resultado concreto de esta toma de posiciones de la Unión Soviética fue el rápido extinguirse por inanición de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. ¿Y qué relación tuvo la visita de Kosygin con la OLAS? Es indudable que la visita de Kosygin está relacionada con la necesidad de confrontar las relaciones bastante deterioradas entre la Unión Soviética y Cuba. Para nadie es un misterio que Cuba apoyó decididamente, incluso muchas veces con riesgo de su propia soberanía, los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Esto porque es parte de lo que teóricamente llamamos el internacionalismo, la solidaridad internacional. Ahora bien, el que Cuba haya apoyado la lucha del Che, como apoyó la lucha en Venezuela, en el Perú en su tiempo, en los países centroamericanos, estaba en desacuerdo con la posición soviética respecto a las relaciones con América Latina. La posición soviética parte de una conferencia mundial de partidos comunistas. Es en 1960 cuando se plantea la posibilidad de que el tránsito del capitalismo al socialismo pueda hacerse por las vías pacíficas. Teoría que tiene su base teórica muy respetable, muy justa, pero que en muchos países latinoamericanos no es práctica. Es más, es absolutamente impracticable por la inexistencia de vías pacíficas de tránsito a ningún sistema. Ahora, ¿por qué usted considera correcta su actuación no solo en el cuadro boliviano, que ya lo explicó, sino también en el cuadro internacional? Pero ¿cuál era el marco internacional en que se estaba actuando el año 1967? ¿Cómo era la situación del campo, del capitalismo? ¿Cuáles eran las relaciones más o menos buenas que tenían los capitalistas el año 1967? Más o menos controlaban la situación continental. Una estrategia de revolución continental no encajaba dentro de una política así, porque significaba que si bien se quería desarrollar una política, una acción guerrillera en todos los países, en los hechos no iban a encontrar la suficiente ayuda, solidaridad y alianza de las fuerzas revolucionarias distribuidas con carácter continental. Entonces, porque ellas tenían que buscar, encontrar la forma de hacer su revolución acorde con sus propias condiciones internas, porque uno de los hechos de la coexistencia pacífica es el respeto al derecho de la autodeterminación de los pueblos. Eso no significa que la revolución se postergue, sino que los propios pueblos encuentren su camino. La coexistencia pacífica, en realidad, lo que frena es la intervención foránea en asuntos de otros países. Y la guerrilla se presentaba como una cosa un poco diferente, en controversia con toda esa posición política de carácter internacional de las propias fuerzas revolucionarias y, por qué no decirlo también, en diferencia con el criterio de las fuerzas revolucionarias de este país. Yo creo que el Che ha hecho una gran contribución y lo ha hecho una contribución con su sacrificio más que con su lucha misma.
el sacrificio de él por los antecedentes del mismo y de la propia revolución cubana que venía por detrás, en cierta medida ha ayudado a desarrollar la conciencia socialista en esta parte del continente. O sea, si hoy usted tuviera un encuentro con el Che, hoy aceptaría. Yo pienso que el Che comprendería mejor esta situación. Yo creo que más que yo comprender la táctica del Che, yo creo que él comprendería el criterio que yo le exponía el año 1967. Aún más, yo creo que el Che me daría la razón. Mario Monge está ahora prisionero en la cárcel militar de La Paz. Participó en los combates que las organizaciones obreras, campesinas y mineras realizaron para defender al régimen progresista del general Torres, derrocado en el 71 por el general Banzer, apoyado por Brasil y por intereses internacionales. Como él, numerosos líderes comunistas se encuentran hoy presos y perseguidos en varios países de América Latina. Desde decenas de años a la fecha, es preocupación constante de las viejas fuerzas políticas y militares la persecución y la destrucción de los partidos comunistas, identificados por mucho tiempo como los principales portavoces de los anhelos populares para una nueva sociedad. Hasta ahora, estos anhelos han sido casi siempre posible postergarlos o silenciarlos. El caso más clamoroso después de la Revolución Cubana ha venido desde Chile, con la experiencia del gobierno Allende, sucedido al demócrata cristiano Eduardo Frei. El gobierno de Frei, electo en el 64 para realizar una revolución en la libertad como alternativa al camino cubano, había abierto un programa de reformas económicas y sociales, pero que de hecho habían dejado intacto el viejo poder de las clases tradicionales chilenas. La victoria de Salvador Allende, líder de una coalición de partidos de izquierda, Unidad Popular, en septiembre del 70, abrirá la esperanza de un nuevo camino, un camino tantas veces teorizado no solo en Chile, la vía democrática y pacífica al socialismo. Estas esperanzas duraron exactamente 3 años. En septiembre del 73, un sangriento golpe militar sin precedente por su violencia y alcance liquidará las conquistas sociales y económicas del pueblo, fruto de muchos años de luchas sindicales y políticas, después de haber asesinado al presidente Allende en su despacho presidencial tras un largo combate a fuego. Las fuerzas de la reacción, aliadas a los viejos privilegiados internos y a los intereses internacionales, son de nuevo más fuertes que las esperanzas populares y las conciencias del tiempo presente. Nuestras entrevistas sobre la experiencia chilena son de 1972. Senador Volodya Teitelbaum, ideólogo del Partido Comunista Chileno, hoy en el exilio. ¿Qué opina usted, senador, de las críticas que los grupos extraparlamentarios hacen al camino de consistencia internacional que han hecho Estados Unidos y Unión Soviética? La coexistencia pacífica no se aplica en el plano interno de los países. Que los dos sistemas coexistentes en el mundo, el capitalismo y el socialismo, no dirimirán su pleito mundial a través de una tercera guerra mundial que sería guerra atómica. La coexistencia pacífica no obliga atómica, y el acuerdo en el sentido de que no haya una guerra atómica, a mí me parece un acuerdo en pro de la humanidad con el cual nosotros estamos de acuerdo. Senador, en el cuadro concreto de la realidad latinoamericana después de Glassboro, ¿qué cosa representa la revolución chilena como medio nuevo revolucionario? Bueno, a nuestro juicio, después del triunfo de la revolución cubana, el imperialismo norteamericano se alertó y construyó en todos nuestros países un dispositivo antiguerrillero muy difícil de superar por esa vía. Por eso, el camino chileno, que es el camino de todo un pueblo dispuesto a hacer la revolución, resulta mucho más invulnerable al ataque del imperialismo norteamericano y más efectivo en cuanto a sus resultados. Salvador Allende, presidente de Chile, nos habla de Guevara y de los distintos caminos en que dieron sus vidas para realizar el socialismo. Pocas veces he visto un hombre más humano, más profundo, con una mirada que llegaba a uno antes que la respuesta diciendo la respuesta, con una seriedad cuando quería tocar los problemas que evidenciaba su gran capacidad, su cultura,
y al mismo tiempo una ironía mordaz que desarmaba, que golpeaba, que castigaba. Pero esencialmente era un hombre, en el más amplio sentido de la palabra. Creo que muy pocas veces se ha visto en la historia una consecuencia similar, por lo menos en esta época contemporánea, entre un hombre que dice lo que siente y hace lo que dice. Un hombre que ha sido, como fue el comandante Guevara, tan consecuente con sus ideas y con su propia vida. Además, en el libro que a mí me regalara, Guerra de Guerrillas, puso para Salvador Allende, que por otros caminos busca lo mismo, con lo cual estaba señalando que comprendía, que sabía perfectamente bien que yo discrepaba de la táctica que habitualmente ellos habían planteado, y él creía que Chile era un país que tenía otro camino, como lo hemos demostrado. Él lo comprendía, lo compartía, se daba cuenta entonces exactamente de la realidad de cada país y de cada pueblo. Por lo tanto, él no era un hombre sectario, ni un hombre dogmático, sino que era un hombre abierto, con una gran disciplina interior, pero al mismo tiempo capaz de comprender las disciplinas de otros hombres y las características de otros pueblos. En América Latina, después de la Revolución Cubana, no han sido solo las guerrillas o las fuerzas políticas, como en el caso de Chile, quienes han desafiado a los viejos órdenes. La conciencia de la imperiosa necesidad de la renovación ha llegado a fuerzas distintas de las políticas, como la Iglesia y el Ejército. En Perú, en 1968, 2 años antes de la victoria de Allende, nace una experiencia sin precedentes. El Ejército ha dado uno de los tantos golpes de la historia peruana, pero esta vez para implantar una política de profundas transformaciones económicas y sociales. Ya en el 63, los mismos años en que la lucha antiguerrillera obliga al ejército a tomar en cuenta las reivindicaciones campesinas, el ejército crea el Centro de Altos Estudios Militares, que en realidad es una de estudios económicos, políticos y sociales. Son admitidos solo coroneles y generales. Nace así una nueva generación de militares capaces de emplear un lenguaje sociológico y que empieza a ver en la vieja oligarquía de la tierra y de la industria a los responsables de la dependencia del país respecto al imperialismo y del subdesarrollo. El nuevo presidente, Velasco Alvarado, no pierde ocasión para afirmar que el ejército irá hasta el fondo en su política de reformas en contra de cualquier presión interna o externa. Al principio nos atacaron de golpistas de viejo cuño. Ahora nos atacan de estar bajo influencia comunista. Ambos cargos fueron y son falsos. Pero los periódicos reaccionarios constantemente publican los escritos de plumíferos sin conciencia que, mientras fingen llorar la pérdida de una libertad de prensa de la que abusan, lanzan con insidia y por paga la especie irresponsable de que este gobierno tiene asesores y consejeros comunistas. El proceso de liberación de América Latina se cumplirá por vía política o por vía militar. Y estos dos caminos son realmente contradictorios. Sobre esto, entrevistamos a uno de los mayores expertos norteamericanos, el profesor Jack Goodwin, que fue asistente de asuntos latinoamericanos del presidente Kennedy. Conoció bien a Che Guevara durante la conferencia de Punta del Este de 1961. ¿Cree usted que las guerrillas pueden triunfar en América Latina? Bueno, yo creo que siempre van a surgir movimientos guerrilleros, aunque me parece que se ha demostrado que no pueden competir con las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Y además, yo no creo que haya muchas probabilidades que Estados Unidos dejen triunfar a una guerrilla comunista en América Latina. No me parece muy factible el camino de la revolución por la vía solamente militar. ¿Pero cree que la revolución puede venir solo por las guerrillas? Yo considero que las revoluciones pueden venir por muchas vías.
pueden venir a través de las mismas Fuerzas Armadas, o pueden venir a través de experiencias como la chilena, donde estuve estudiando este nuevo acontecimiento. Lo que es cierto es que hay una corriente de fondo revolucionario en América Latina, y no estaría sorprendido si en 10 o 15 años más este sería un continente sustancialmente socialista. Venga esto de cualquier manera. I certainly wouldn't be surprised if 10 or 15 years from now you had a substantially Marxist continent, however it came about. Fue la urgencia de cambiar la realidad económica y social la que motivó el nacimiento de las guerrillas y de los nuevos experimentos políticos y militares que hemos visto. Pero en los últimos años, esta realidad del continente no ha ido mejorando como en otras partes del mundo. Entrevistamos al chileno Gabriel Valdés, secretario adjunto de las Naciones Unidas, responsable del Plan de Desarrollo para América Latina. No solo no se ha mejorado, sino que en muchos aspectos se han empeorado. Esto es muy claro en función de la relación de América Latina en general con el mundo exterior, con Estados Unidos, con Europa y con Japón. La tendencia en América Latina es al empobrecimiento frente a Europa, Estados Unidos y Japón. Por otra parte, la transferencia tecnológica no se ha hecho en beneficio de América Latina. Es una nueva forma de dependencia, diría, de un imperialismo mucho más sutil de los países ricos en contra de los países de menor desarrollo relativo como son los latinoamericanos. Por lo tanto, hay unas formas de dependencia muy graves, hay un endeudamiento, hay todo un sistema de comercio que está hecho en función de los países ricos, hay un sistema monetario. En la construcción económica del mundo de después de la guerra, sobre la base de los convenios de Bretton Woods, fue hecha por algunos países para ellos, para un club de países industrializados, y no fue hecha en función del desarrollo de ningún país del tercer mundo de América Latina. Por tanto, las causas externas siguen conspirando para que América Latina no se desarrolle, por muchos que sean los discursos y las buenas intenciones. Pero es un problema de estructura. De modo que creo que las causas que originaron en un momento la violencia siguen subsistiendo. Esto no parece corregirse. Esto es difícil. Creo que usted que conoce América Latina estará de acuerdo conmigo de que en América Latina pasarán muchas cosas más. No pueden esperar los europeos tranquilidad en América Latina. Buscar modelos internos cuesta mucho. No le pidan a América Latina, que ha sido el continente más abusado, que forma parte de Occidente. Sin embargo, Occidente ha extraído riquezas y no ha entregado sino muy poco. No le pidan a América Latina que tenga una tranquilidad que Europa en el siglo pasado no tuvo y que en ninguna parte del mundo ha existido cuando hay una creación. Creo que hay creación en América Latina en condiciones muy difíciles, muy difíciles. Pero si no hay ayuda, comprensión, respeto y participación, cooperación externa, el esfuerzo latinoamericano será más doloroso, más lento y más largo. Han pasado 6 años desde la muerte de Ernesto Guevara, el Che. Con su muerte se ha concluido una fase de la historia de América Latina. Los caminos de las montañas ahora están casi desiertos. La guerrilla fuera de Cuba no ha logrado derrocar al caduco orden y construir uno nuevo, pero sin duda ha contribuido objetivamente al proceso revolucionario del continente. El camino de la coexistencia pacífica abierto en Glassboro y ahora desarrollado a través de elaborados protocolos comerciales y tecnológicos abre una nueva realidad internacional, el fin de la Guerra Fría. Esta, como la paz de hoy, no la hizo el tercer mundo ni América Latina, que ha quedado excluida de este nivel de decisiones. El camino peruano todavía no ha tenido imitadores. Los ejércitos del continente siguen al servicio de los viejos órdenes, en lugar de comprometerse en las luchas por la justicia social, la defensa de la soberanía nacional contra la dependencia y el subdesarrollo. El camino chileno, un socialismo a realizarse por las vías parlamentarias, ha sido liquidado por el violento golpe militar, que ha terminado con la muerte de Salvador Allende y con las esperanzas de miles de hombres y mujeres por una nueva sociedad. Las fuerzas de la reacción han demostrado, una vez más,
la existencia de un aparato interno e internacional, poderoso y eficiente, que aprovecha cada ocasión, cada conflicto interno, para restaurar los viejos privilegios. América Latina sigue siendo un continente de dictaduras militares, de golpes y de revoluciones. Es el mismo cuadro de 1953, el año en el que Ernesto Guevara de la Serna tomaba un tren para Bolivia, en viaje hacia un pequeño leprosario de Venezuela al que nunca llegó. Su viaje ha concluido en un perdido pueblito andino, donde una ráfaga de metralleta lo ha matado a los 39 años. Pero algo, mientras tanto, ha cambiado en América Latina. La Revolución Cubana ha logrado sobrevivir a un desafío que hace apenas 10 años hubiera parecido una empresa imposible: enfrentar al gigante estadounidense, a su bloqueo económico, diplomático y comercial. La Alianza para el Progreso no ha sobrevivido a su autor John Kennedy. La alternativa del desarrollo no ha tenido resultados ni evidencias. En 20 años de ilusiones, errores, experiencias, la conciencia de los problemas es más fuerte y más clara. Hoy en día, es común la convicción de que las contradicciones y las injusticias de un moribundo orden viejo están en continuo aumento. Ya no son solo las declaraciones de pequeños o grandes grupos políticos. Son las estadísticas de las Naciones Unidas, los análisis oficiales, que ya nadie intenta ocultar. En América Latina ahora, la conciencia del proceso de cambio es fuerte y generalizada. Aunque pareciera que la historia de los últimos 20 años haya visto pocas alteraciones, es cierto que el continente vive, gracias a las generosas contribuciones de estas 2 décadas, en el umbral de un gran proceso de transformación para eliminar una realidad de injusticias y de explotación. Hay quien cierra los ojos frente a esta realidad, pero los hombres de América Latina están hoy conscientes de la condición dramática de su continente. Es sobre esta conciencia y sobre su consecuente fuerza creadora que se juega el destino de América Latina en nuestro tiempo. Pequeño encuentro con una fracción que había estado queriendo escapar todavía. Después de esta operación nos replegamos. Cuando llegué a la higuera lo encontré al comandante Guevara, que estaba ya muerto en una camilla y listo para ser embarcado en un helicóptero que habían mandado de Valle Grande. Entonces sí, que usted no estuvo presente a la muerte de no estuve presente. Cuando llegué él ya estaba en una camilla y estaba envuelto en una hamaca de las que ellos usaban, y incluso podría decirle que la expresión que él tenía en ese momento era especial, puesto que él... Respecto a esa foto, la foto esta, ¿qué diferencia usted le encuentra? Bueno, como les decía, la expresión de la foto no es la que originalmente él presentaba cuando estaba muerto. Él, cuando yo lo vi en la camilla listo para ser embarcado en el tren del helicóptero, tenía la boca bastante abierta y los ojos cerrados. Entonces se dispuso, para evitar esta
expresión un poco desagradable, que con un pañuelo que le pase por encima de la cabeza y por debajo de la mandíbula, se le amarre para lograr cerrar la boca. Se hizo esto y el sanitario fue el que realizó esto y se lo embarcó en el helicóptero y se lo condujo a Valle Grande. Sé que allá en Valle Grande, en cuanto llegó, le abrieron los ojos, le lavaron un poco la barba y le quitaron el pañuelo para sacar una fotografía que sea más fácilmente reconocible y poder comparar con las que se disponían de él. ¿Usted puede hacer alguna información sobre cómo fue la muerte de Che? Bueno, la versión que yo tengo es que él sufrió una hemorragia interna y no había médico porque se pensó evacuarlo en la noche o el mismo día de su captura, pero usted sabe que en la noche los helicópteros no tenían un lugar, una iluminación apropiada, las turbulencias propias de la hora no permitieron que regrese. Tal es así que incluso un soldado nuestro que se encontraba herido tuvimos que perderlo por falta de movilidad para sacarlo a Valle Grande, donde ya existe un hospital más o menos bien montado. Al día siguiente ya habíamos perdido al comandante Guevara y al soldado que teníamos, creo que era el soldado La Fuente, que había fallecido también a causa de sus heridas. Entonces, el Che murió en la mañana o en la noche por hemorragia, ¿cuándo? Yo creo que en la mañana. Nosotros salimos temprano hacia allá y ¿Y murió? Según el sanitario que teníamos ahí, porque no teníamos ningún médico, era un soldado entrenado para sanitario, por hemorragia. ¿Y qué pillaron? Drogas. Entonces entró mirando cosas, casilla por casilla, para encontrar la droga que querían, ¿no? Eran varias drogas que querían. Necesitaban algodones, necesitaban agua oxigenada, necesitaban gasa, pero entre las drogas querían alupen, butasolidina, encontraron, querían otro irgapirini también, muchas asmáticas, ¿no? Neoasma, que no tenía yo, pero ellos más o menos 1,5 millones han llevado sin pagar, pero no por causa de ellos, sino por culpa mía, ¿no? Que yo no calculé, como también no me llama capaz de calcular al cálculo sin hacer un detalle, no se puede cobrar lo legal, ¿no? La dictadura militar boliviana, presidida por el general de aviación René Barrientos, había depuesto en noviembre de 1964, con el 177º golpe de la historia de Bolivia, al gobierno de Paz Estenssoro, en el poder desde el 52. El gobierno de Paz Estenssoro se había convertido, de revolucionario, en una burocracia ligada a una élite. Sin apoyo popular, no pudo oponer resistencia alguna al golpe. El general Barrientos, una vez en el poder, había devuelto casi todos los viejos privilegios a las oligarquías terratenientes y mineras, pero sin lograr devolver a los latifundistas todas las tierras distribuidas en el 52 a los indios, ni suprimir los sindicatos mineros. Estamos ahora en 1967. Luego de 3 años, muchos dudan que Barrientos pueda seguir en el poder. Casi todos los partidos están en la oposición. Las Fuerzas Armadas están divididas. El comandante del ejército, general Obando, no oculta sus ambiciones presidenciales. La misteriosa guerrilla, que desde marzo del 67 actúa en la zona de Santa Cruz, contribuye a la inestabilidad del gobierno, mientras este refuerza la unidad del ejército. El primer choque, el 23 de marzo en Ñancahuazú, le cuesta al ejército 7 muertos, 6 heridos y 11 prisioneros. El segundo choque, el 10 de abril en Iripití, otros 9 muertos, 7 heridos y 18 prisioneros. El 25, 26 y 27 de abril, nuevos choques producen 5 muertos cerca de Muyupampa. Son apresadas 3 personas acusadas de colaborar con la guerrilla: Regis Debré, Ciro Bustos, argentino, y Eduardo Rote, anglo-chileno. El 8 de mayo, cerca de Yacuiba, 2 muertos y 4 heridos. Después de emboscadas, combate en la Florida el 26 de junio, 3 muertos y 2 heridos.
El 6 de julio es ocupada Samaipata. El 30 de julio en El Filo, cerca de Río Grande, el ejército registra otros 4 muertos y 6 heridos. Solo después de 5 meses, un primer éxito. El 31 de agosto en Vado del Yeso, son sorprendidos en una emboscada y muertos 10 guerrilleros. También es capturado un desertor, Paco, quien entrega nuevas pruebas de que la guerrilla está dirigida por cubanos. Al mando de todas las operaciones se encuentra el comandante Che Guevara, a quien no se veía públicamente. El comandante Guevara trató de salir seguramente por esa dirección y allá chocó con esta fracción del sargento Huanca. Indudablemente que ellos no sabían de quién se trataba. Allí fue herido y fue muerto, creo, 1 o 2 guerrilleros más. En estas circunstancias lo capturaron 2 soldados y dieron parte al sargento Huanca. Tengo entendido que él se identificó inmediatamente a los soldados, indicándoles que era el comandante Guevara y que no lo maten, que él era más valioso para el ejército boliviano vivo que muerto. Pero por lo que usted ha podido recoger, ¿qué actitud tenía él? ¿Era una actitud de orgullo? ¿Estaba deprimido? En el momento en que yo lo vi, un momento en la higuera, cuando él llegaba, le pregunté si él era evidente el comandante Guevara, y él me dijo, sí, soy yo, me dijo. ¿Y qué es lo que piensa usted? Le dije, de esta guerrilla. Y él me expresó a mí lo que ya había expresado a otros soldados también, creo, que con él la guerrilla prácticamente había terminado en Bolivia, porque él era el que liderizaba eso, y que no creía que ella continuaría después de su muerte, es decir, el mismo grupo, porque le informamos que parte de los guerrilleros habían escapado. Evidentemente habían logrado escapar 10 guerrilleros, a cargo de Pombo y de Inti Peredo. Ahora él estaba muy deprimido. Yo lo noté muy preocupado y podría decir bastante deprimido, para tal vez el fracaso que él consideraba ya de la guerrilla y el hecho de ver varios de sus amigos muertos le causó un impacto fuerte, porque uno de esos momentos al pasar vio, creo, el cadáver de Antonio, un cubano, y él dijo, Antonio, exclamó, y se agachó. Yo lo vi bastante decaído en esta oportunidad, es lógico, creo eso. Y encargamos el cuidado del comandante Guevara a el sanitario y al teniente Huerta y los soldados que debían irse relevando cada 2 horas. Pero al teniente Huerta se le encargó que él permanezca toda la noche con él y el sanitario también que esté listo al lado de él. Entonces el día después usted no estaba en el campamento. Nosotros, en cuanto llegó el coronel Centeno y se le dio el parte, junto con él y el capitán Prado nos desplazamos a la zona de operación a unos 3 o 4 kilómetros de la higuera. Allí estuvimos hasta que se realizó la limpieza, donde hubo desde hacía 2 años. La prensa mundial se interrogaba sobre su misteriosa desaparición. Se prueba así que el Che había entrado en Bolivia en noviembre de 1966, después de haberse rasurado la cabeza, la barba y las cejas hasta resultar irreconocible. Por distintas vías entraron otros 16 cubanos y 3 peruanos. Los guerrilleros no eran centenares, como se creía, sino solo unos 50, ya incluso reducidos a menos. La opinión pública recibe con escepticismo las revelaciones del ejército. El 26 de septiembre, en un pequeño pueblito, La Higuera, una emboscada del ejército provoca la muerte de otros 3 guerrilleros, entre los cuales figura Coco Peredo, uno de los líderes bolivianos de la guerrilla. León y Camba, 2 desertores, son capturados. El 8 de octubre, la clamorosa noticia. En la quebrada del Churo, cerca de La Higuera, el ejército ha ubicado nuevamente a los guerrilleros, matando a 6 y capturando a su comandante, Ernesto Che Guevara, quien ha muerto en la noche, declara el ejército,
desangrado por las heridas sufridas en combate. Los periodistas son invitados a la ciudad de Valle Grande, a 50 kilómetros del lugar del combate, para asistir a la identificación del cuerpo del Che. Un helicóptero llega de La Higuera con el cadáver del comandante guerrillero, que luego es exhibido en la lavandería del Hospital de Nuestra Señora de Malta. Empezamos nuestra encuesta escuchando la versión oficial del ejército boliviano. He aquí al coronel Miguel Ayoroa, quien dirigió a los Rangers bolivianos en la captura del Che. Y cuando usted llegó en La Higuera el día 8, el Che ya estaba capturado. Cuando yo llegué el día 8, estaba él capturado ya y había sido despachado, herido como se encontraba, para ser atendido a La Higuera, donde existía un sanitario de la compañía. ¿Y qué ha podido recoger usted de cómo se desarrolló la captura? De acuerdo a la información que yo recibí en la noche y la versión de los soldados que intervinieron particularmente, luego del combate que se había librado, en un momento en que avanzaba el pelotón del sargento Huanca, ...6 de julio de 1967. Gran emoción en Bolivia. El misterioso grupo de guerrilleros que desde hace 4 meses tiene en jaque al ejército ha realizado una audaz operación militar. Ha ocupado un pueblo de casi 3.000 habitantes, Samaipata, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, centro petrolífero e industrial del país. El gobierno y el ejército bolivianos emiten dramáticos comunicados, pidiendo al pueblo que se mantenga unido frente a la grave amenaza a la patria boliviana. Vamos hacia Samaipata, recorriendo la misma carretera que los guerrilleros emprendieron en el 67, secuestrando un ómnibus y un camión. En Samaipata desarman y mantienen como rehenes a 10 soldados. Uno de estos fue muerto al intentar resistir. Compran comida y sobre todo medicamentos. He aquí al farmacéutico de Samaipata. Entonces cuando yo sentí que tocaron un estampido de un fusil, ¿no? Escuché
Inmediatamente me desperté y me senté en mi cama. Estaban las luces ardiendo en todo el pueblo y en mi cama también, ¿no? 5 minutos de que fue la descarga del estampido, entonces fueron los golpes en mi puerta con la carabina, ¿no? A eso vine, inmediatamente abrí las manos de arriba y me encontré, cuando vi aquí al frente, no supongo que era Darío, ¿no? No sé cuál de los altos, el más alto que había entonces, ¿no? Con su boina azul, sudando la frente, tipo en alto, con las barbas hasta aquí, y el cabello también atrás, ¿no? Entonces yo le digo, le voy a atender. No, ábranos la puerta, porque no le vamos a robar, no le vamos a saltear. Puso el fusil ahí, hizo un trampolín y se entró.